La noticia de que ibas a dejar tu trabajo me golpeó con una fuerza inesperada. Mi primer pensamiento, lo confieso, fue egoísta. ¿Significa esto que voy a tener que mantenerte económicamente? Pero casi inmediatamente me reprendí a mí misma. Tu búsqueda de la independencia, según entendí, era más una reorientación profesional que una señal de falta de ingresos. Sin embargo, cuando expresé mi aprensión, tu respuesta me dejó helada. ¿Independiente? Eso no va a funcionar. Si es así, ¿por qué no te independizas de mí también? ¿Perdón? ¿De qué estás hablando? ¿Divorcio? Sí, estoy hablando de divorcio. No puedo mantener a alguien que está desempleado. Me llamo Amy, tengo 42 años, soy madre y trabajo a la vez que crío a mi hija. Tuve una pausa laboral cuando nació mi hija, pero una vez que empezó la escuela primaria, tuve la suerte de que mi anterior empleador me volviera a contratar. Ahora trabajo principalmente desde casa. Mi hija está ahora en 7º grado, y a medida que se ha vuelto más independiente, he empezado a pensar en probar algo nuevo en mi carrera. Mi marido, también de 42 años, tuvo un comienzo prometedor como vendedor cuando nos casamos. Estaba seguro de sus capacidades, y hace 5 años decidió cambiar de trabajo, creyendo que podía ganar un salario más alto. Sin embargo, las cosas no salieron como había previsto. Su nuevo trabajo vino con un salario más bajo, menos beneficios y le obligaba a trabajar horas extras casi todos los días. Yo, por mi parte, crecí en el campo, donde mi familia tiene una granja. Mi hija siempre ha estado fascinada por su trabajo y disfruta ayudando en los campos cada vez que los visitamos. Mis padres están encantados de tenerla cerca y la incluyen con gusto en sus tareas diarias. Mi marido, sin embargo, detesta el campo. Nunca quiere visitar la casa de mis padres, sin importar la ocasión. Recientemente, le comenté que estaba planeando visitar a mis padres durante una semana. ¿Y tú?, pregunté, sabiendo cuál sería su respuesta. Tengo trabajo que hacer, así que no, gracias, respondió. Tengo un proyecto que está a punto de terminar. Entiendo, dije, ya esperando su respuesta. Aunque sabía que no vendría, aún así pregunté por cortesía. Después de todo, somos una familia y es importante incluirlo, incluso si su respuesta es predecible. Cada día mientras estoy en casa de mis padres, me llama, no por preocupación o afecto, sino para hacer preguntas triviales. ¿Qué debo comer hoy?, pregunta. Solo come las sobras en la nevera, respondo, sintiendo una mezcla de frustración y resignación. No es que me molesten las llamadas, pero las siento más como una falta de autosuficiencia que como un gesto de amor. Me hace preguntarme, ¿es esta la independencia que estaba buscando, o solo otra dependencia disfrazada? No tengo ganas de eso, dije. Entonces, ¿por qué no cocinas algo tú mismo?, sugerí. ¿Qué? ¿Por qué debería hacerlo yo? Estoy cansado, respondió, sonando molesto. Sí, sé que has trabajado duro, respondí, tratando de mantener la paz. ¿Dónde está mi cambio de ropa?, exigió. Está todo doblado en tu cajón habitual, respondí. Vaya, ¿qué pasa con el doblado? Te andas con rodeos, se quejó. Bueno, entonces te apañas solo, pensé para mis adentros, sintiéndome cada vez más frustrada. Esta ha sido la actitud de mi marido todo el tiempo que he estado en casa de mis padres. Me llama y me envía mensajes con estas quejas triviales, y en su mayor parte, simplemente lo he estado ignorando. A mi marido no le gusta cuando mi hija y yo volvemos a casa de mis padres, y se nota. Cada vez que regresamos, la casa es un desastre, rebosante de basura. Mamá, ¿por qué la casa siempre está tan desordenada cuando volvemos de la casa del abuelo?, preguntó mi hija. Sí, es porque papá deja todo en desorden, expliqué. ¿Por qué siempre limpias el desorden, mamá? Siempre la misma historia. Es él quien lo ensucia, que limpie, pensé, sintiendo la frustración que también embargaba a mi hija. La verdad es que hasta ella estaba harta de la dejadez de su padre. Me encanta visitar a mis padres, disfrutar de su compañía y de la tranquilidad del campo, pero la idea de volver a casa y encontrarme el desorden de siempre, la verdad, me amargaba un poco la vuelta. Un día, mi hija me sorprendió, mamá, ¿podemos quedarnos más tiempo en casa de los abuelos? Es que trabajan tanto en el campo. Me gustaría poder ayudarles más.
Su comentario, tan lleno de bondad, contrastaba tanto con la actitud egoísta de su padre que me conmovió profundamente. Claro que sí, cariño. A los abuelos les encantaría, le dije, sintiendo una mezcla de ternura y orgullo. Sus palabras resonaron en mi cabeza durante días. Me di cuenta de lo cansada que estaba de la inmadurez de mi marido. De vuelta al trabajo, tuve una reunión con la dirección de la empresa para tratar temas de salud, evaluaciones anuales y objetivos. Inspirada por el comentario de mi hija, me animé a proponer una idea innovadora al presidente, y si aprovecháramos nuestro programa para enfocar la agricultura hacia las nuevas tecnologías de la información. El presidente escuchó atentamente mi propuesta, pero me advirtió, es un sector en el que otras empresas ya están trabajando desde hace tiempo. Lo sé, respondí. Este tipo de negocio lleva décadas funcionando muy bien en otros países. Las empresas japonesas llevan unos 9 años innovando en este campo. Pero creo que, con las patentes que tenemos, podemos tener éxito. Incluso contamos con agricultores que estarían dispuestos a colaborar en el modelo operativo. Ya veo, dijo el presidente, pensativo. De momento, ¿podrías presentarme una propuesta detallada? Por supuesto, respondí, sintiendo una inyección de energía. Inmediatamente contacté con mis padres para pedirles su colaboración, y aceptaron encantados. La verdad es que el deseo de mi hija de ayudar a sus abuelos había desencadenado una oportunidad de negocio que me ilusionaba muchísimo. Un mes después de presentar la propuesta, mi proyecto fue aprobado, y a partir de ese momento me volqué en el trabajo con pasión y determinación. Cada año que pasa, me preocupan más mis padres. La idea de que este proyecto pudiera ayudarles de alguna manera me llenaba de alegría. Sin embargo, mi marido parecía empeñado en aguarme la fiesta. Últimamente estás muy cariñosa con tu jefe. No me gusta nada, me soltó un día. Ah, sí, respondí, intentando mantener la calma. Te estás pasando de la raya, insistió, con un tono de reproche. No lo sé, respondí, cansada de su constante negatividad. Pero si te desmotiva verme, igual deberías dejar de mirarme. Su único objetivo era hacerme sentir mal, y la verdad es que lo conseguía. Sus palabras me dolían, justo como él quería. Pero me negaba a demostrarlo. Mantuve la compostura y lo traté como si nada hubiera pasado. No era nada nuevo. Siempre había sido así. Cada vez que me entusiasmaba o me alegraba por algo, parecía empeñado en desanimarme. Con el tiempo me he acostumbrado, y normalmente no le doy importancia. Pero parece que le molesta mucho cuando no reacciono como él espera. ¿Cómo que no te mire? Vivimos juntos, me gritó. No es del todo cierto, respondí. Puedes quedarte en tu habitación. Soy perfectamente capaz de trabajar y cuidar de nuestra hija sin necesidad de tu ayuda. Si te cuidara solo, no tendríamos por qué tener tanto contacto. No estoy hablando de eso, gritó, elevando la voz. Sus gritos me dejaron frustrada y atrapada. A veces pienso en divorciarme, pero me da pánico tener que explicárselo a nuestra hija. No sé qué hacer. Cuando no reaccionaba a sus insultos, dirigía sus críticas a la granja, intentando herirme donde realmente me dolía. Recuerdo vívidamente su desprecio, tal vez tu incapacidad para entender entre líneas se deba a que creciste en una granja en el campo. Se comportaba como un niño, y me costaba enormemente mantener la calma. Pero cuando insultó a mis padres, eso sí que me sacó de quicio. Sin embargo, esta vez logré contenerme. Estaba demasiado motivada por el éxito de mi proyecto como para permitir que sus palabras me derrumbaran. Entonces, estás diciendo que no puedes hacer tu trabajo porque creciste en la ciudad, le respondí tajante. Estás cruzando la línea. No seas idiota. No, tú fuiste la que empezó esto, replicó él, y nuestra discusión escaló a partir de ahí. Últimamente, discutíamos así con demasiada frecuencia. Antes era una persona amable, pero todo cambió cuando cambió de trabajo. Nuestra relación se deterioró al mismo tiempo que mi trabajo empezaba a prosperar. Tras meses de reflexión, de noches en vela analizando la situación y tras varias conversaciones con mis compañeros de la empresa, tomé la difícil decisión de renunciar. La constante tensión en casa me había agotado, y sabía que necesitaba un cambio, no solo por mí, sino también por mi hija y por mi futuro. Decidí dejar mi puesto y firmar un acuerdo de licencia con mi empresa actual.
Había llegado el momento de independizarme. Por supuesto, le había hablado de mis planes a mi marido con antelación, pero parece que no me escuchó realmente. En cuanto renuncié oficialmente a mi trabajo, me sorprendió al decirme que quería el divorcio. ¿Renunciaste a tu trabajo? ¿Eso significa que vas a vivir de mí?, me preguntó, con la voz llena de ira. No, eso no es cierto, le respondí con calma. Independizarme es como hacer un cambio de carrera. No significa que no vaya a tener ingresos. ¿Te vas a independizar? ¿Me estás tomando el pelo? Eso nunca va a funcionar, se burló. Si eso es lo que quieres, entonces independízate también de mí. ¿Eh? ¿Divorcio? ¿Estás hablando de divorcio?, pregunté, conmocionada por sus repentinas palabras. Sí, divorcio. No voy a mantener a alguien que está desempleado, dijo fríamente. Me quedé sin palabras. La palabra divorcio me golpeó con fuerza, especialmente porque mis pensamientos se dirigieron inmediatamente a nuestra hija. Justo en ese momento, mi hija, que debería haber estado durmiendo, abrió la puerta del salón. Mamá, divórciate, dijo, de pie allí con una mirada seria en su rostro. Mi marido pareció momentáneamente sorprendido por su repentina aparición, pero rápidamente recuperó la compostura. Es tu culpa por decir que vas a renunciar a tu trabajo, insistió, tratando de echarme la culpa a mí. Pero mi hija no lo miraba a él. Sus ojos estaban fijos en mí. Era como si se hubiera decidido mucho antes de este momento. Las palabras de mi marido no tuvieron ningún efecto en ella. ¿Estás segura?, le pregunté suavemente. Sí, quiero que te divorcies de él, dijo con firmeza. No me gusta. Siempre te dice cosas malas, mamá. No te quedes casada por mí. Quiero que te divorcies ahora mismo. Vamos a vivir con el abuelo y la abuela. Sus palabras me llenaron de tristeza y alivio a la vez. Gracias, dije en voz baja. Pero tendrás que cambiar de colegio. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Vámonos. Ya no tienes que hablar más con papá, ¿verdad? Sí, supongo que no, respondí, sintiendo una sensación de finalidad. Bueno, supongo que esto es todo. Hablaremos de los detalles después. Mi esposo, todavía furioso, intentó interrumpir. Oye, espera un minuto, gritó. Esto no es mi culpa. Vale, dije, tratando de poner fin a la conversación. Hablaremos luego. Espero que puedas vivir una vida de la que no te arrepientas en el futuro, soltó con desprecio. No me voy a arrepentir. Seré libre una vez que ustedes se hayan ido. Con eso, le di la espalda, mientras seguía despotricando y vociferando, y salí de la casa con mi hija. Fuimos directamente a casa de mis padres, donde mi hija pareció relajarse a pesar de todas mis preocupaciones. Se adaptó rápidamente, e incluso aunque tuvo que cambiar de colegio con el nuevo semestre, parecía estar disfrutando de su nuevo entorno. Una vez que mi hija se instaló, mi esposo y yo tuvimos otra discusión sobre el divorcio. Afirmó que no pagaría la pensión alimenticia porque creía que era mi culpa. Normalmente, si uno de los cónyuges es culpable, se le podría pedir que pague una pensión alimenticia. Sin embargo, mi esposo no me pidió una pensión alimenticia, lo que dejó claro que no entendía realmente lo que significaba ser responsable en un divorcio. Me voy a asegurar de que pagues la pensión alimenticia como corresponde, afirmé con firmeza. ¿Qué? ¿Por qué crees que soy responsable?, se burló. Estás simplemente desempleada. No sabes nada. ¿Cómo puedo ser responsable? No he hecho nada malo, protestó, tratando de defenderse. Exactamente, no hiciste nada. Ni por nuestra casa, ni por nuestra hija. Fui yo quien luchó por mantener todo unido. Pero te las arreglaste para encontrar tiempo para Julie, ¿verdad? Te encargaste de todo por ella, respondí, con la voz firme pero llena de emoción. ¿De qué estás hablando?, tartamudeó, claramente sorprendido. Sin decir una palabra, puse las pruebas de su infidelidad sobre la mesa entre nosotros. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Qué? ¿Cómo has conseguido esto? ¿Revisaste mi teléfono? Eso es ilegal, espetó.
Perdona, ¿me estás llamando maleducada? Eres un hombre casado y te has estado escondiendo con otra mujer. ¿Qué demonios estás haciendo? Le respondí, sintiendo una oleada de ira. Y no revisé tu teléfono. Yo, no tuve que hacerlo. Entonces, ¿cómo has conseguido esto? Contrataste a un detective con tus ingresos inexistentes, se burló, aún intentando encontrar una salida. No fui yo, dije en voz baja. Fue nuestra hija. ¿Qué? Preguntó, completamente desconcertado. Después de que nos separamos, nuestra hija me contó que te había visto caminando del brazo con una mujer que no reconocía. Usó mi computadora portátil para sincronizarse con tu teléfono y recopiló los datos ella misma. Me lo mostró todo y me animó a divorciarme de ti. Me dijo que te odia. Odia que seas su padre, expliqué, con la voz quebrándose ligeramente por el peso de la situación. Se quedó allí sin habla, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Así que ahora puedo divorciarme de ti sin pensármelo dos veces, continué. Vámonos ya. Ya no tienes que hablar con tu padre, ¿verdad? Escuché a mi hija y asentí, sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros. Supongo que no, respondí, aunque la sensación de finalización era agridulce. Bueno, esto es todo por ahora entonces. Ya hablaremos de los detalles más adelante. Sentí la tensión palpable en el aire. Él, mi esposo, intentó intervenir, todavía con la ira bullendo en su interior. Espera un maldito minuto, explotó. Esto no es mi culpa. Su autoengaño me exasperaba. Vale, dije, intentando desesperadamente apagar el incendio antes de que consumiera todo lo que quedaba. Hablaremos luego. Por favor. Espero que puedas vivir una vida de la que no te arrepientas, escupió, con una amargura que me heló la sangre. Una punzada de dolor me atravesó, pero la reprimí. No me voy a arrepentir, afirmé, con la mayor convicción que pude reunir. Seré libre una vez que ustedes dos se hayan ido. Con esas palabras, le di la espalda, ignorando sus protestas airadas y salí de la casa, agarrando la mano de mi hija. Fuimos directamente a casa de mis padres. Ver a mi hija relajarse visiblemente en ese ambiente familiar fue un pequeño consuelo en medio de la tormenta. Se adaptó rápidamente, mucho más rápido de lo que esperaba. A pesar del cambio de colegio a mitad de semestre, parecía estar contenta y hasta emocionada con su nueva vida. Mi prioridad era su bienestar. Una vez que mi hija se asentó, tuve otra conversación con mi esposo sobre el divorcio. Sus palabras me provocaron un cansancio profundo. Declaró, con una arrogancia que me resultaba insoportable, que no pagaría pensión alimenticia porque, según él, la culpa era mía. Como si la ley funcionara así, a su antojo. Usualmente, la ley contempla la posibilidad de exigir una compensación al cónyuge culpable, pero él, para mi sorpresa o quizás no tanto, dada su lógica distorsionada, ni siquiera me la exigió a mí. Quedaba claro que no tenía ni la más mínima idea de lo que implicaba la responsabilidad en un divorcio. Me aseguraré de que pagues lo que te corresponde por ley, le dije con firmeza. La rabia empezaba a hervir. Ah, sí. ¿Por qué crees que soy culpable?, se burló. Estás desempleada. No sabes nada. ¿Cómo puedo ser responsable yo? Si yo no hice nada malo. Su ceguera era increíble. Exactamente, no hiciste nada. No por nuestra casa, no por nuestra hija. Fui yo quien se desvivió para mantener todo a flote. Pero encontraste tiempo para Julie, ¿verdad? De ella sí te encargabas, le respondí, mi voz temblaba ligeramente, pero intentando mantener la compostura. Las palabras salían como dagas. ¿De qué estás hablando?, balbuceó, visiblemente nervioso. Sin mediar palabra, saqué las pruebas de su infidelidad y las extendí sobre la mesa. El silencio se hizo denso. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, reflejando incredulidad y pánico. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Revisaste mi teléfono? Eso es ilegal, espetó, intentando desesperadamente desviar la atención. ¿Perdona? ¿Me estás llamando maleducada a mí? Eres un hombre casado que se ha estado acostando con otra mujer a mis espaldas. ¿En serio me vas a dar lecciones de moral?, le respondí, dejando que la ira fluyera libremente. Y no
No revisé tu teléfono. Ni siquiera tuve que hacerlo. La verdad era aún más dolorosa para él. Entonces, ¿cómo conseguiste esto? Contrataste a un detective con tus inexistentes ingresos, insistió, aferrándose a la negación como a un clavo ardiendo. No fui yo, dije suavemente, sintiendo el dolor de mi hija apoderándose de mí. Fue nuestra hija. ¿Qué? Preguntó, completamente descolocado. Después de que nos separamos, nuestra hija me dijo que te había visto caminando de la mano con una mujer que no conocía. Usó mi portátil para sincronizar con tu teléfono y recogió los datos ella misma. Me lo enseñó todo y me animó a que me divorciara de ti. Me dijo que te odia. Que odia que seas su padre, expliqué, mi voz se rompió un poco, la carga era demasiado pesada. Su traición había roto a nuestra hija. Se quedó mudo, paralizado, incapaz de asimilar la verdad. Así que ahora puedo divorciarme de ti sin remordimientos, continué, sintiendo una fuerza nueva y amarga apoderándose de mí. El futuro, aunque incierto, se vislumbraba con una claridad brutal. No puedo creer que permitieras que nuestra hija viera esas fotos tuyas. Eres un padre pésimo. Su mirada se hundió, derrotado. Yo sentía la rabia crecerme por dentro, una mezcla de ira y decepción que me quemaba. ¿Y sabes qué más? Continué, tu nuevo trabajo no fue por una gran oportunidad, fue por otra aventura, y ahora le estás pagando la manutención al marido de tu amante. Incluso me mentiste sobre la supuesta reducción de tu salario. Lo averigüé todo. En ese momento, mi marido, antes tan terco y arrogante, finalmente asintió. No había escapatoria. Estoy orgullosa de nuestra hija, dije, con una punzada de orgullo agridulce. Es inteligente y capaz. Me encantaría que algún día se hiciera cargo de mi empresa, si eso es lo que quiere, claro. Lo siento, murmuró, buscando desesperadamente una salida. No nos divorciemos. Después de todo, tú tampoco quieres quedarte sin trabajo, ¿verdad? Pero yo ya no estaba dispuesta a ceder. No, no voy a cambiar de opinión. Además, el que está en problemas eres tú. Si no pagas la pensión alimenticia y el sustento de nuestra hija íntegramente, iré a tu empresa y les contaré todo. Oye. Si haces eso, no podré conservar mi trabajo, exclamó, con el pánico asomando en su voz. Bueno, quizás deberías empezar a buscar otro empleo, sugerí, con la voz helada. Te vas a arrepentir de esto por el resto de tu vida, me advirtió, intentando intimidarme por última vez. Simplemente sonreí y lo ignoré. Sus amenazas ya no tenían ningún poder sobre mí. Después de eso, mi marido se mostró reacio a firmar los papeles del divorcio, intentando retrasar lo inevitable. Pero yo sabía que la verdad estaba de mi lado, y no iba a retroceder. Tenía una nueva vida que construir con mi hija, y no iba a permitir que nada ni nadie se interpusiera en mi camino. Contraté a un abogado y dejé todo en sus manos. En menos de 3 semanas, nuestro divorcio se finalizó. Mi marido no quería gastar más dinero en batallas legales, con 2 casos de manutención y los pagos para nuestra hija ya agotando sus finanzas. Sabía que un abogado lo llevaría al borde de la bancarrota. Al final, mi exmarido pagó la pensión y el sustento de la niña de una sola vez. No pudo cubrirlo con sus ahorros, así que se aseguró de decirme que ahora estaba endeudado, esperando que sintiera pena por él. Pero no fue así. Ignoré sus intentos de ganarse mi simpatía. Cuando presenté una reclamación de manutención contra su amante también, su relación se desmoronó tras una fuerte discusión. Estaba furiosa por tener que pagar, pero al final, accedió. Incluso tuvo que pedir dinero prestado a sus padres para saldar la deuda. Oí que se había mudado de nuevo al campo para ayudar con el negocio familiar, donde sus padres podían vigilarla de cerca. En cuanto a mi exmarido, ya no podía permitirse el alquiler de su apartamento. Tuvo que mudarse a un lugar cutre y ruinoso. Mientras tanto, mi negocio prosperaba, y descubrí que disfrutaba cada día más. Aunque mi matrimonio no funcionó, estoy agradecida de que lo que aprendí haya sido valioso para el negocio agrícola de mi familia. Mis padres están encantados de que el sistema informático que implementamos haya reducido significativamente sus horas de trabajo y aliviado su carga. A lo largo de todo esto, mi hija ha sido mi salvación. Decidí dejar que tuviera un teléfono inteligente y una tableta cuando aún estaba en la escuela primaria. Al principio hubo algunas dudas,
pero ha demostrado ser responsable y los usa con sensatez. Su lugar favorito sigue siendo el campo, pero últimamente ha mostrado interés también en mi trabajo. Me ha estado pidiendo que le enseñe a crear un sitio web, y estoy emocionada de ver a dónde la lleva su curiosidad. Con solo 10 años, ya es tan capaz, pero me entristece que haya tenido que presenciar el lado oscuro de las acciones de su padre. Espero que los adultos que la rodean continúen nutriéndola y guiándola. Su futuro es brillante, y estoy deseando ver todo lo que logrará como su madre.